en esta mañana. Primero que nada quiero decirles que en el Antiguo Testamento Dios forma una nación, Israel, y en el Nuevo Testamento vemos al reino de Dios, la iglesia. Y el propósito del reino de Dios en la tierra es que su pueblo, su reino, dé a conocer al mundo el amor de Dios para con nosotros y que demos a conocer también el amor de nosotros hacia Dios. Miren, en el mundo hay cristianos sin amor, también hay cristianos perseguidos, también hay cristianos comprometidos, hay cristianos corrompidos, hay cristianos muertos, hay cristianos fieles y hay cristianos tibios. Les acabo de mencionar 7 descripciones de 7 diferentes tipos de cristianos basados en las 7 iglesias del Apocalipsis. Cada una de ellas es la descripción que acabo de compartir. Cristianos, hay muchos cristianos que aún no han entendido lo que verdaderamente significa amar a Dios. Por eso yo le quiero pedir a los jóvenes, quiero pedirle a los adultos, a todos los que estemos aquí, que pongamos oído atento y que podamos entender lo que verdaderamente significa amar a Dios. Desde el principio Dios se ha revelado para que el mundo le conozca, para que el mundo pueda llegar a conocerle y amarle con todo su ser. Y la manera en que Dios ha establecido esto, el diseño de Dios para que el mundo le conozca y para que el mundo le ame, Dios lo ha hecho a través de la iglesia. Es decir, Dios ha puesto su reino sobre la tierra, que es la iglesia, para que la iglesia le dé a conocer su amor, dé a conocer cómo Dios ama al mundo y cómo el mundo o cómo los cristianos pueden amar a Dios. Cuán importante es la misión de la iglesia, ¿no creen? Es decir, vean ustedes esta imagen que aparece aquí. ¿No creen ustedes que es una misión grande? Una misión con mucho desafío. Una misión que tiene la iglesia para compartir al mundo quién es Dios, cómo es Él y los planes que Él tiene. Por ello, en esta mañana, el tema que quiero compartir con ustedes es lo que verdaderamente significa amar a Dios. Es importante que nosotros entendamos qué significa amar a Dios. Quiero compartir 3 significados sencillos en esta mañana. Número 1, el que ama a Dios vive en obediencia a los principios de Dios. El que ama a Dios aborrece el pecado y resiste la tentación. Y el que ama a Dios rechaza el mundo y sus múltiples ofertas. Un cristiano que no vive en obediencia, un cristiano que no aborrece el pecado, un cristiano que no rechaza al mundo, ¿creen ustedes que será una persona que pueda compartir al mundo quién es Dios y su amor hacia nosotros? No, ¿verdad? Es necesario entonces que nosotros entendamos esto. Y antes de comenzar, quiero compartir con ustedes una historia, una experiencia de una joven que pudo ver el amor de Dios a través de otra persona que amaba a Dios. Esta joven se llama Clara. Y dice la historia, y también está en su boletín, que la vida de Clara no había sido nada fácil. A los 5 años la abandonó su padre, quedó sola con su madre. A los pocos años su madre se casó nuevamente. El padrastro de Clara abusó de ella cuando tenía 14 años. Ella quedó embarazada a tan corta edad. Clara guardó silencio, no quiso contarle a su madre del abuso por miedo a las amenazas de muerte que su padrastro le había hecho. Así que Clara inventó una falsa historia a su madre sobre su embarazo. Le dijo que era producto de un amorío con un chico de la escuela, así que la mamá se molestó y la echó de su casa. Al encontrarse sola y en la calle, el hambre la llevó a mendigar. Cuando llegó el tiempo del parto, Clara tuvo complicaciones, lo que puso en riesgo su vida y la vida del bebé. Al final, perdió a su hijo y ella quedó muy mal de salud, internada en el hospital. En aquel momento de desamparo, alguien llegó a visitarla al hospital. No era nadie que ella conociera,
Se trataba de una anciana que era parte del grupo de evangelismo de su iglesia local. Clara se mostraba indiferente a lo que la anciana le decía. Pensaba que Dios no la amaba por todo lo que ella había sufrido. Aquella anciana sintió un gran amor por la joven al verla sola y triste. Procuraba ir a visitarla al hospital todas las tardes, mientras ella se recuperaba y le hablaba del amor de Dios, aunque Clara siempre parecía ignorar lo que la anciana le hablaba. El día que le dieron de alta en el hospital, nadie llegó a recogerla y la anciana la convenció de que fuera a su casa. Ella vivía sola en una zona exclusiva de la ciudad, era viuda y nunca había podido tener hijos. Clara, al ver el amor que le mostraba esta anciana, entonces le preguntó: ¿por qué hace esto conmigo? La anciana le respondió: yo solo hago lo mismo que Jesús ha hecho por mí. La vida de Clara cambió totalmente. El amor de Jesús llenó su corazón, la sanó de su sufrimiento. Y esta anécdota nos lleva a comprender cuán importante es entender lo que verdaderamente significa amar a Dios, el amor en acción o la fe materializada. Por eso, lo primero que quiero compartir es que el que ama a Dios vive en obediencia a los principios de Dios. Hay diferentes maneras en que los cristianos deciden vivir para Dios. Hay cristianos que deciden vivir para Dios, pero bajo sus propios principios. Conducen su matrimonio, su familia, su vida, como mejor les parece a ellos o como les enseñaron sus padres o como ellos piensan que es mejor. Sin embargo, hay otros que deciden vivir para Dios, pero bajo los principios del mundo. Es decir, el segundo tipo de cristiano es: yo voy a vivir y voy a vivir conforme a los principios del mundo. Sin embargo, conducen su matrimonio, su familia, su vida como los que no temen a Dios. Viven para Dios como viven aquellos que no aman a Dios y que no temen a Dios. Sin embargo, también hay quienes deciden vivir bajo los principios de Dios. Hay cristianos que dicen: yo voy a conducir mi matrimonio, mi familia, mi vida, como lo enseña la palabra de Dios. No como yo creo y no como el mundo lo hace, sino como Dios me lo enseña en su palabra. Porque amar a Dios significa obedecerle a Él. ¿Cuántos de aquí queremos conducirnos conforme a nuestros principios? ¿Cuántos? Ninguno. ¿Cuántos de nosotros queremos conducirnos bajo los principios o conforme a aquellos que no temen a Dios? Ninguno. Por eso estamos aquí, porque queremos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias. ¿Por qué obedecer a Dios? ¿Por qué es necesario que el cristiano obedezca a Dios? Bueno, miren, quiero compartir 4 cosas. Número 1, porque la obediencia es mucho mejor que las tradiciones y que los rituales religiosos. Los rituales religiosos. Porque ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15:22. Dios le dijo al rey Saúl: quiero que vayas a este lugar, acabes con la vida del rey, acabes con la vida de toda persona idólatra. Quiero que desaparezcas esta ciudad del mapa, le dijo a Saúl. Todos los animales, todas las vacas, todo desaparece. Y Saúl va a ese lugar y lo primero que hace es que le perdona la vida al rey. Después mira a todos los animales y dice: ¡wow! ¿Cuántos animales? Miren, los podemos usar para adorar a Dios. Y se quedó con todos los animales. Cuando llega Samuel empieza a escuchar el ruido de todos esos animales. Se acerca a Saúl y le dijo: ¿Qué es todo esto? Y entonces Saúl le dice: es que los guardé para adorar a Dios. Y entonces ahí Samuel le dice: mira, obedecer a Dios es mejor que los sacrificios y que la grosura de los carneros. Obedecer a Dios es mucho mejor que reunirte para adorar. Cuando sacrificas
estos animales a Dios en el Antiguo Testamento. En otras palabras, una vida de obediencia es más que un ritual de levantarnos por la mañana el domingo y venir. No estoy diciendo que no debemos hacerlo, pero para Dios una vida de obediencia es más que cualquier otra cosa. Además, la vida de obediencia te llevará a venir. En otras palabras, lo que está diciendo aquí, le dice Saúl: tú puedes tomar todos estos animales y ofrecerlos a Dios, pero para Dios esa adoración es hueca. Para Dios esa adoración es vacía, porque no eres obediente a la palabra de Dios, lo que Dios te había enviado a hacer. Es lo que le está diciendo. Para Dios es más importante la obediencia que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque amar a Dios significa obedecer. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estoy listo para hacerlo. Número 2, la obediencia es necesaria para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le creen, aman, dice, obedecen. Dice ahí en Hechos capítulo 5, versículo 32. Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Cuando tú obedeces a Dios, esa es la cualidad que Dios mira. Cuando tú eres obediente a Dios, cuando eres obediente a su mensaje, cuando eres obediente al Evangelio, Dios deposita, da el Espíritu Santo. No es como enseñan hoy, que el Espíritu Santo Dios lo da a aquellos que empiezan a hablar en lenguas. Eso no es lo que dice aquí. Que Dios da el Espíritu Santo a aquellos que empiezan a brincar y a tirarse al suelo. Eso no es lo que dice aquí. Lo que dice aquí en Hechos 5:32, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Porque amar a Dios es obedecerle. El que ama a Dios vive en obediencia. Número 3, la obediencia es esencial para la eterna salvación. Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lee. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Jesús, autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, dice ahí. Por eso, amar a Dios es obedecer al Señor. Y número 4, también la obediencia es para glorificar el nombre de Dios. Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Dice allí en 2 Corintios capítulo 9, versículo 13. La obediencia, dice, glorifican ustedes a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo. Nosotros profesamos obediencia al Evangelio de Cristo. Y miren lo que le está diciendo aquí. ¿Qué es lo que les está diciendo aquí? Allá en 2 Corintios 9, 6 y 7, que dice: el que siembra poco, Dios ama cada uno de como propuso en su corazón. Y más adelante en el versículo 13 le habla a los corintios y le dicen: miren, ustedes con la ofrenda que ustedes dan, la ofrenda que ustedes están juntando para sus hermanos en necesidad, hace glorificar el nombre de Dios, porque se manifiesta la obediencia que ustedes profesan al Evangelio de Cristo. Como aquella anciana que mostró el amor de Dios a Clara, aquella anciana que fue obediente a Dios, que Dios le dice: lleva el Evangelio, comparte mi amor para con el mundo. Y esta mujer sale de su grupo de evangelismo y va al hospital y se encuentra con esta joven que había sido herida emocionalmente, psicológicamente y en todas las áreas de su vida. Esta anciana amaba a Dios. ¿Por qué? Porque fue obediente a la palabra de Dios. Dejó sus comodidades. Tal vez batallaba para caminar. Tal vez llegaba con un bastón. O tal vez como ancianitas que llegan aquí a la reunión de la iglesia y se bajan del carro y la ayudan a bajarse. Y luego después de bajarla, bajan el tanque de oxígeno. Y viene la ancianita caminando para entrar y adorar a Dios, dejando las comodidades y obedeciendo a Dios. Pero también el que ama a Dios no solo vive en obediencia,
El que ama a Dios aborrece el pecado y resiste la tentación. Amar a Dios significa aborrecer el pecado. Eso significa amar a Dios. Amar a Dios no significa que ya no pecas. Amar a Dios significa que aborreces el pecado que haces. Porque lo que hago no lo entiendo, dice Pablo allá en Romanos 7:15. Es que lo que yo hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Yo quiero hacer el bien, yo quiero hacer las cosas en santidad, y las cosas esas que quiero hacer no las hago. Y luego dice, sino lo que aborrezco, eso es lo que termino haciendo. Lo que aborrezco es lo que hago. Dice en Romanos 7:15, y más adelante dice, me doy cuenta entonces que ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Ese pecado que mora en mí, que aborrezco con todo mi ser, lo que hago que no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque amar a Dios es aborrecer el pecado. No hacerte amigo del pecado. No decir, bueno, pues aquí lo voy a llevar. No. Amar a Dios es aborrecer con todo tu ser el pecado. Eso significa amar a Dios. La Biblia nos enseña que debemos aborrecer el pecado si amamos a Dios. ¿Cómo aborrecer el pecado si amamos a Dios? De la misma manera que si amamos a Dios debemos aborrecer nuestra vida aquí en la tierra. Dijo Jesús, el que ama su vida la perderá. El que ama su vida, así como que el que ama al pecado, el que hace amistad con el pecado, así también el que ama su vida o el que hace amistad con su vida o quiere construir su vida aquí en la tierra, quiere echar raíces aquí en la tierra y piensa como si aquí en la tierra está lo mejor de lo mejor y anda en busca de lo mejor aquí en la tierra. Dice, si tú haces eso vas a perderla. Pero si tú aborreces tu vida en este mundo, para vida eterna la guardarás, dice Juan 12:25. Es decir, que si tú le dices a esta vida, si tú le dices a lo que el mundo te enseña, el mundo te dice, aquí hay riquezas. El mundo te dice, aquí busca los placeres, aquí haz lo que tu corazón te mande, porque tú estás aquí para vivir feliz. Es lo que el mundo te enseña. Pero Jesús dice, si tú aborreces tu vida en este mundo, es decir, que así como tú tienes cuidado de no echar raíces en el pecado, así también tú tienes cuidado de no echar raíces en este mundo, dice entonces, para vida eterna la guardarás. Por eso el que ama a Dios aborrece el pecado y resiste la tentación. No se cansa de aborrecer el pecado. Si tú pecas una vez, ora 10 veces. Si tú pecas una vez, lee 10 capítulos de la Biblia. Esa es una lucha contra el pecado. Una lucha contra eso que Dios aborrece. No hay mejor manera de luchar contra el pecado. Si tú tienes problemas con el pecado y sientes que el pecado, que tú te estás aliando al pecado, Dios te dice que si tú le amas, debes aborrecer el pecado con todo tu corazón. Y no hay mejor manera de que tú luches contra el pecado que sirviendo a Cristo como aquella anciana que ayudó a esta joven. ¿Tú quieres luchar contra el pecado? Sirve a Cristo. Busca cómo servir. Puedes dejar alguna comodidad para servir a Cristo. Y esto le agrada al Señor, y esto es lo que hacen los que aman ¿a quién? A Dios. Y número 3, amar a Dios. El que ama a Dios rechaza al mundo y sus múltiples ofertas. El que ama a Dios rechaza al mundo. No puede haber un cristiano con un pie en el reino de Cristo y con el otro pie en el reino de Satanás. Así estaba la séptima iglesia, que les dice, tú eres una iglesia tibia.
Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, te voy a rechazar. Aunque te haya aceptado, te voy a expulsar. Es lo que le dice a esta iglesia en el Apocalipsis. El que ama a Dios rechaza al mundo. Si tú amas a Dios, encuentras satisfacción en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Y ya no encuentras satisfacción en lo que el mundo te ofrece. Sin embargo, como dije al principio, hay muchos cristianos que todavía encuentran satisfacción en las cosas de Dios porque saben que son buenas, pero todavía hay una luz allá en el mundo que les atrae. Todavía como que quiere uno voltear y le llama la atención. El que ama a Dios, el mundo ya no le atrae. Rechaza al mundo porque ya no hay satisfacción. Ya en el mundo me siento como pez fuera del agua, pero en Cristo me siento como un pez dentro del agua. Allí es donde está mi ambiente. ¿Qué es lo que ofrece el mundo? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, miren, 3 cosas dice el apóstol Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, número 1, los deseos de la carne. Número 2, los deseos de los ojos. Número 3, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. 3 cosas te ofrece el mundo. Los deseos de la carne, los malos deseos. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Gálatas nos lo dice bien en las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, vicios, malos pensamientos, peleas, celos, enojos, egoísmo, discusiones, divisiones, envidiosos, borrachos. Todo esto es lo que el mundo te ofrece. Todo eso no viene del Padre, dice, sino viene del mundo. Número 2, también el mundo te ofrece, dice, los deseos de los ojos. En otra versión dice, el mundo te ofrece la ambición de tener todo lo que vemos. Todo lo que vemos. Puede haber cristianos que no hay cosa que vea y que no la quiera. Donde pone el ojo, pone el billete. Y mira a alguien que trae algo, yo también lo quiero. O mira la condición de algo que tiene, ya quiero otro. Y luego después que lo tiene, quiero otro. Y quiero otro. Y quiero eso. Y quiero aquello. Y quiero aquello. Y hay cristianos así. Y la Biblia nos dice, eso no viene de Dios. Eso es lo que el mundo ofrece, el deseo de los ojos. La ambición de tener todo lo que vemos. Todo lo que vemos. Y número 3, algo que no viene del Padre, sino que viene del mundo, dice la vanagloria de la vida. En otra versión dice, el orgullo. Esto es lo que el mundo te ofrece, es la oferta. El orgullo de poseer muchas riquezas. El orgullo de poseer y poseer y poseer y poseer y poseer y enriquecerte y enriquecerte y enriquecerte. ¿Hay cristianos así? Sí los hay. Pero eso no viene del Padre. El Padre nos dice, haz tus riquezas ¿dónde? En el cielo. Pero el mundo te ofrece esto, el orgullo de poseer muchas riquezas, es decir, la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque el mundo pasa, dice ahí en el versículo. Se va a ir, te vas a morir. Probablemente te mueres mañana y lo que dejas, ¿para quién será? Por eso viene del mundo y no viene del Padre. Por eso amar a Dios, el que ama a Dios, rechaza al mundo y sus múltiples ofertas. Amar a Dios, entonces, es rechazar al mundo. Es rechazar servir al mundo para servir a Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes me sirve, mi Padre le honrará, dice Juan 12:26. Porque ya no pertenecemos a este mundo. ¿Por qué el que ama a Dios rechaza al mundo? Porque ha entendido que ya no perteneces a este mundo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, porque el mundo ama lo suyo. Pero ustedes no son del mundo, yo los elegí de entre el mundo, dice allá en Juan 15:19. Ustedes están aquí, pero ya no son de aquí, ya no son del mundo. Por eso el que ama a Dios rechaza al mundo. ¿Por qué? Porque ya no pertenezco al mundo, fui elegido por el Señor para pasar a su reino.
Rechazas al mundo también porque pertenecemos al reino de Cristo, que no es de este mundo. ¿Cuántos de aquí pertenecen al reino de Cristo? Amén. Pues el Señor, desde su perspectiva, tú ya no perteneces a este mundo. Ya no perteneces a este reino de tinieblas, al reino de Satanás. Dice que el Señor te trasladó al reino de su Hijo amado. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí, le dijo Jesús a Pilato, allá en Juan 18:36. Es que mi reino, este que está aquí, dice el Señor, ya no pertenece a este mundo. Por eso el que ama a Dios rechaza al mundo. ¿Recuerdan lo que aquella anciana hizo en la vida de aquella joven? El mundo nunca te podrá dar lo que el amor de Dios te puede dar. La satisfacción que tuvo esta anciana de ver lo que Dios hizo en esta joven, el mundo no te lo puede ofrecer. El mundo te puede ofrecer un placer temporal, pero se acaba. Lo que el Señor te ofrece es eterno, es por siempre y nada lo puede arrancar. Al dar a conocer a otros el amor de Dios, es la mejor experiencia que el ser humano puede tener, pues cuando hacemos esto nos asemejamos a lo que Cristo hizo cuando vino a rescatarnos en la condición en la que estábamos. Así que en conclusión, Dios en su palabra nos muestra que su voluntad es que tú llegues a amarle con toda tu mente, tu corazón, tu alma y tus fuerzas. ¿No es este el más grande mandamiento de la Biblia? Para que puedas llevar su amor a los demás y los demás puedan venir a la salvación. Pero como tú no puedes amar a alguien que no conoces, no puedes presentarle a alguien. Tú puedes ir a una persona y no le puedes presentar a alguien que tú no conoces. Dios nos muestra en su palabra que su voluntad es que tú le conozcas. Que tú conozcas su amor, su gracia, su compasión, sus promesas, para que seas un mensajero de Él al mundo y las personas con las que tienes contacto. Si tú llegas a conocer a Dios, conociendo su palabra, y llegas a amarle, imagínate el instrumento que tú puedes llegar a ser para las personas que te rodean. El instrumento en las manos de Dios que tú puedes llegar a ser. Un Pablo en este siglo. Yo quiero decirte una verdad. Tú conoces a Dios lo que conoces de su palabra. Tú conoces a Dios lo que conoces de su palabra. Porque Dios se ha revelado ¿dónde? En su palabra. Y yo quiero preguntarte y desafiarte, ¿cuánto conoces a Dios? ¿Cuánto conoces a Dios? Es cuánto conoces su palabra. Porque en su palabra tú puedes conocerlo. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? ¿Cuántas veces abrimos la Biblia en casa entre semana? ¿Cuántas veces estamos hambrientos de conocer más de Dios? Por ello, cuanto más conozcas de su palabra, más conoces a Dios. Y entre más conozcas a Dios, te vas a dar cuenta de quién es Él y vas a caer rendido a sus pies. Por su gracia, su compasión, sus promesas y todo lo que Él nos ha dejado aquí. Vas a caer rendido a sus pies y le vas a decir, Señor, heme aquí. Yo quiero obedecerte. Yo quiero rechazar el pecado. Yo quiero rechazar al mundo. No hay cosa mejor que le pueda pasar a un ser humano en toda su vida que llegar a conocer a Dios a través de conocer el contenido de la Biblia. Llegar a amarle con todo tu ser y entonces compartir ese amor con aquellos que andan perdidos y heridos por el pecado en el mundo. Queremos invitarte a que vengas a conocerle. Queremos invitarte a que vengas a nacer de nuevo. Si no has sido bautizado para el perdón de tus pecados, hoy es el día, no esperes más. Hebreos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Dios te ha hablado esta mañana, no tardes más y ven a Él. Tú puedes venir y antes de que abras tu boca, Dios ya sabe lo que vas a decir. Ya sabe lo que hay dentro de ti. ¿Será que el Señor en este momento está escudriñando tu corazón y se encuentra con estas palabras? Señor, yo te quiero amar.
Señor, yo te quiero obedecer. Quiero aborrecer el pecado, quiero rechazar al mundo y quiero entregarme a ti con todo mi ser. No quiero darte la mitad, no quiero darte las obras de mi ser. Quiero darte todo mi ser y llevar tu amor a los que me rodean y todos juntos esperar de los cielos a tu Hijo Jesús. ¿Habrá alguien aquí a quien Dios le ha hablado esta mañana? Tal vez te está hablando que vengas a entregar tu vida a Él. O tal vez te está diciendo, no has vivido en obediencia. O te está diciendo, hey, no estás aborreciendo el pecado. O te está diciendo, hey, el mundo y sus ofertas te están arrastrando. Vuelve tus ojos a mí. Vuélvete a mí, dice el Señor. Y comencemos de nuevo. Hoy es un nuevo inicio. Si hay alguien a quien Dios le ha hablado esta mañana, vamos a ponerlo.